Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran mantel que descendía y por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía a mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y yo le dije: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, impura, entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa de donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios entonces les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles, o sea, a los no judíos, Dios ha dado arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, Bernabé fue a buscar a Saulo, o sea, a Pablo, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Señor, abrí nuestra mente
captar nuestra atención y trabajar nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a concentrarnos en estos últimos versículos, a partir del 19. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había habido una persecución de los cristianos? Esteban fue mártir, y esa persecución hizo que los cristianos, que estaban concentrados en ¿qué ciudad? En Jerusalén. De hecho, los primeros cristianos eran todos judíos. Pensaron que Jesús había venido para los judíos, para ser el Mesías prometido. Pero fueron esparcidos por la persecución a todos lados. Y algunos llegan a Antioquía. Y los versículos 19 al 30 se ocupan de la iglesia en Antioquía. Entonces yo quiero invitarte a que pienses en algunas marcas que tenía esta iglesia de Antioquía y lo relaciones con nosotros como iglesia, con vos como iglesia, porque vos sos iglesia. Entonces, vieron que muchas veces somos muy críticos con la iglesia. No me gusta esto, no me gusta lo otro, no, la iglesia. Y a veces tenemos razón, la iglesia ha cometido en la historia tremendos errores y siempre vemos mala praxis dentro de la iglesia. Estoy hablando de iglesia en general, ¿no? 2000 años de iglesia sobre la tierra, ¿no? En realidad más, porque la iglesia empezó allá con Abraham, podríamos decir, pero la iglesia como la conocemos, neotestamentaria, ¿no? Pero hay marcas que podemos trabajar para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. ¿Está bien? Pensamos entonces en esa marca. La primera marca de la iglesia de Antioquía es esta. ¿Qué dice ahí? Evangelismo intrépido, atrevido. Dice el versículo 19, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablaban a nadie de la palabra, sino solamente a judíos. Pero algunos entraron en Antioquía y hablaron también a griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó, se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén, que era la iglesia madre, y enviaron a Bernabé a Antioquía para supervisar, para apoyar. Y cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a la gente que con propósito de corazón permanezca fiel al Señor. Dice que Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de fe, y una multitud fue agregada al Señor. Ahora, lo primero que vemos acá es evangelismo de estos cristianos. Dice que eran cautelosos de predicar la palabra solamente a los judíos, porque venimos diciendo, creían que Jesús había venido para ellos, pero algunos fueron intrépidos, atrevidos, y predicaron a otras culturas, a los gentiles, y así se iba expandiendo y abriendo el evangelio. Algunos entendieron que el evangelio era universal, era para todos. Ahora, pensando en nosotros, una marca que necesitamos cultivar como iglesia es esto de ser evangelistas, atrevidos. Hablábamos en esta semana en un grupo, en Incubador, sobre algunas lecturas que teníamos. A veces los cristianos nos transformamos en un gueto, ¿no? Cerrado. Somos como sal dentro del salero, no salimos. Ese es un error que cometemos.
A veces nos acercamos a la gente que no tiene a Cristo, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, solamente para evangelizarlos, pero decía este artículo, no estamos dispuestos a invertir emocionalmente en ellos. Es decir, no los vemos como los mejores amigos, gente con quien podemos abrirnos completamente. Y ese es un error que hemos cometido, ¿no? ¿Me explico a dónde vamos? O sea, la gente que no tiene a Cristo necesita vernos, ver que somos gente común y corriente, escuchar cómo resolvemos nuestros problemas, nuestros conflictos, vivir, como también decía este artículo que era de Tim Keller, vivir delante de ellos con una mentalidad de evangelio. Es decir, que vean que a toda situación aplicamos el evangelio. Que vean que somos íntegros. Tenemos que tratar de trabajar esto, de dejar de ser, decía el artículo, una iglesia de ven y observa. Mirá nuestras reuniones, mirá cómo somos, escuchar nuestra música, nuestra enseñanza, disfrutar de los programas de la iglesia. Y tenemos que pasar a ser una iglesia que en vez de ser ven y observa, sea andá y compartí. Y hay una cosa que tenemos que tener en claro, esta iglesia no va a crecer porque el pastor trae gente, porque Dardo trae gente. Esta iglesia va a crecer si cada uno de nosotros no solamente traemos gente a nuestras reuniones, a nuestros desayunos, a actividades, sino que influenciamos semana a semana, día a día en la gente. Entonces, la idea es ser intrépidos como estas personas que compartieron, hablaron la palabra a quienes los rodeaban ahí en la cultura. Una de las cosas que siempre decimos en el espacio de incubador es que nosotros estamos muy ocupados como iglesia en la iglesia reunida, o sea, en el culto. ¿Cuánto tiempo en la semana ocupan el culto? 2 horas, 4 el que viene a 2 cultos, o si nos reunimos el sábado. Pero en la semana, ¿cuántas horas más tenemos? 24 por 7, no sé cuánto es, pero es como, no sé, a una maestra acá que sepa cuántas horas tiene una semana. Muchas horas. Entonces ahí es donde el evangelio va a permear la ciudad e influenciar a otros. Pasa que a veces estamos acostumbrados a que, bueno, nos ponemos el saquito de domingo, el saquito de evangélicos, y en la semana nos olvidamos, ¿no es cierto? Bueno, esa es una invitación para nosotros siempre, ser evangelistas atrevidos, Acompañar esto con oración. Vos tenés que tener siempre una lista de personas. ¿Tenés una lista de personas, amigos, familiares, contactos por los cuales orás todos los días, ferviente? Señor, que conozca tu palabra. Señor, abrime una puerta para hablarle de ti. Señor, generá un diálogo donde pueda hablarle de Cristo. Eso tiene que ser una realidad en nosotros. Había una frase fuerte ahí en el artículo. La encuentro, se las voy a compartir, muy lapidaria la frase. Hablaba de invitar gente a nuestras reuniones, ¿no? Y decía, si una iglesia no tiene una corriente constante de nuevos cristianos y crecimiento en la conversión de personas, la mayor parte de lo que hacemos en una iglesia se transforma en solamente cambiar los muebles de lugar. O sea, viste que cuando no podés comprar un mueble nuevo, cambiar la casa, y nos ponemos a cambiar la mesa de lugar para que parezca que hay un poco de movimiento, una novedad. Bueno, la iglesia es así, si no nos ocupamos en incluir a gente nueva. Entonces, en tus diálogos, en tus redes, por eso me encanta cuando viene Marcos y me dice que estuvo hablando del Señor con un vecino, con un cliente, o bueno, ya les conté de Cristian en el Didi, o sea, hay que hablar de Cristo a la gente. Y te voy a decir una cosa,
Todas las respuestas para las preguntas que tiene la gente las tiene Cristo y el Evangelio. El punto que a veces nosotros queremos ir con algo ya fabricado, te pongo el embudo y te tiro las 4 leyes espirituales, que está bien, está bárbaro eso, pero hay que escuchar a la gente. Evangelizar es, lo hemos dicho, es danzar con la gente, seguir sus pasos, escuchar a dónde están trabados. Por ahí no se creen pecadores y hay que trabajar ahí. Por ahí su necesidad es de libertad, decíamos esta semana. La gente cree que la libertad, ¿qué es? No hay reglas. No, la libertad es tener las reglas adecuadas. Y así tantos temas podríamos trabajar, pero tenemos que tener esa intrepidez y esa disposición al evangelismo. ¿Amén? Bueno, Señor, trabaja eso en nosotros. Eso, la tendencia es a que se oxide, a que erosione. Tenemos que trabajarlo todo el tiempo. Señor, renová un énfasis evangelístico en mí. Eso estaba presente en la iglesia de Antioquía. Pero hay algo más que había en la iglesia de Antioquía y es trabajo en equipo. Fíjate lo que dice el versículo 25. Cuando estuvo ahí Bernabé, ¿qué hizo? Fue ¿a dónde? A buscar a quién. A Tarso, a buscar a Saulo. Lo trajo a Antioquía y se congregaron ahí 1 año con la iglesia enseñando a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ahí. La cuestión es esta, a veces el gran talón de Aquiles de los evangélicos, sobre todo el liderazgo, es no saber trabajar en equipo. Somos llaneros solitarios. Nos gusta que las cosas se hagan a mi modo. Y acá lo vemos a Bernabé, alguien que va a buscar a Pablo para que lo acompañe en el ministerio. Pablo después iba a superar a Bernabé en cuanto a la influencia. Perfecto, ayer decíamos, si tenemos que sumar gente que nos supere. Si yo como maestro de escuela dominical sumo maestros que enseñan mejor que yo y yo puedo enseñar, aprender de ellos mejor, y así en cada cosa que haces tenés que multiplicarte en otros. Trabajo en equipo, como dice el dicho, si trabajás solo, llegás rápido. Si trabajás en equipo, llegás lejos. Y queremos llegar lejos. Esto de crecer como iglesia es una maratón, no es una carrera de velocidad, es para trabajar en equipo. Es más fácil hacer las cosas solos, pero así con la gente nueva que conocemos, hagamos redes. Alguien nuevo, estoy hablando del Señor a alguien que es un abogado y que tiene esos códigos jurídicos en su cabeza, le presento a Hernán. Tenemos que hacer más reuniones sociales para que gente no cristiana tenga contacto con cristianos. Hay una iglesia en Palermo que, ¿saben lo que hace? Mucho catas de vino, como parte del programa de la iglesia. ¿Y qué tiene que ver? Mucho. Viene gente que viene a probar un vino y a escuchar sobre los vinos, pero ahí se hace contacto y es lo relacional lo que transmite el Evangelio de una manera efectiva. Y si vos juntás cristianos intrépidos para evangelizar con actividades sociales, ahí se cataliza esto y se produce una dinámica evangelística en la iglesia y la iglesia empieza a crecer. Hoy somos todos de acá, ¿no? Y somos pocos y nos conocemos, dice el dicho. Pero, ¿ustedes quieren que esta iglesia explote de gente? ¿Sí o no? Bueno, esa gente no la va a traer el pastor. La va a traer cada uno. Hace 8 años que estamos con esta meta de que vamos hacia los 120 miembros, ¿no? Todos tenemos que traer gente, pero no para que sea una iglesia grande, solamente por eso, sino para que sea una iglesia sólida que influencie en esta zona, en este barrio. ¿Sí? A veces uno sueña cuando hace casi una década uno llegó a este lugar, uno por ahí está acostumbrado a una iglesia más mediana o grande, y uno dice, bueno, acá, este templo lleno con 90 personas, ojalá se diera todos los domingos, y ojalá pudiéramos tener 3 reuniones cada domingo, 90, tener una iglesia de 300, 400
400 personas. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Eso puede explotar y ocurrir en un término de poco tiempo, pero necesitamos tener intrepidez en el evangelismo. No podemos confiar solamente en uno que va a la plaza a hablar del evangelio. Nosotros, 7 por 24 en la semana, tenemos que tener el radar de escuchar a la gente, sus necesidades y hablarles de Jesús. Traer a nuestros amigos. Y si el culto no es el lugar indicado, el culto de la mañana para ellos, bueno, inventemos actividades para que ellos escuchen de Jesús. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, que el Señor nos ayude para ir descubriendo y creciendo en esto juntos. Ahora, estaba esto del trabajo en equipo. Y había una tercera marca, que la iglesia era generosa. La iglesia es generosa. Fíjate que en el versículo 27 te habla de unos profetas que vinieron, ¿no? De Jerusalén. Y dice que esos profetas, uno de ellos, Agabo, ahí tenés el nombre para el hermanito de Lázaro, Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en la tierra. Incluso la fecha, Lucas, ¿no? Que fue en el tiempo de Claudio. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Juntemos, compremos papel higiénico, llenemos nuestras heladeras, acumulemos. No juntaron para ellos. Sálvese quien pueda. ¿Qué hicieron? Cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea y lo hicieron en efecto a través de los ancianos. ¿Está bien? Generosidad. Y acá, por lo menos, de estos dos versículos, 29 y 30, por lo menos 6 o 7 cosas de la generosidad. Primero, es normal en los discípulos. Dice, entonces los discípulos. ¿Qué son los discípulos? Los discípulos es gente que tiene disciplina, por eso discípulos. Y una disciplina es el dar, así como el orar, como el leer la Biblia. También el ser generoso es una disciplina. ¿Se acuerdan que Jesús en el Sermón del Monte decían, cuando ayunen, cuando oren, cuando den limosna? Es normal la generosidad en un discípulo. Pero no solamente es normal, sino que es posible. No es que ayuda al que le sobra, dice que cada uno conforme a lo que tenía, ayudó. Es decir, que puede ayudar al que tiene mucho y al que tiene poco. Es una cuestión de actitud. Es posible para todos ayudar, porque es normal en todo discípulo. Y otra cosa, es una determinación. No es un sentimiento, bueno, si lo siento, ayudo. Dice que determinaron enviar socorro. Es una decisión. En efecto lo hicieron, dice al final. Es un acto. Otra cosa, es urgente ayudar. Enviaron socorro. Los hermanos que están en vulnerabilidad necesitan socorro. La gente de la calle necesita socorro. Necesitamos seguir trayendo para el kilo de amor. Ricardo hoy me decía, nos está costando cocinar los viernes porque a veces no tenemos tanta ayuda. Bueno, hay que seguir ayudando a la gente. Y hay que ayudar a los hermanos, ¿no? También siendo responsables, ¿no es cierto? No malcriando. Esta semana hemos ayudado a algunos en necesidad, lo hemos publicado en los grupos de WhatsApp. Pero la generosidad tiene que ser algo común. Uno no puede ver en necesidad a un hermano. Fíjate otra cuestión acá. Dice que enviaron socorro a los hermanos. Es decir, ¿por qué ayudamos? Porque lo sentimos nuestros hermanos. O sea, hay una identificación ahí con el que está en desventaja. ¿Se entiende? Y siempre la ayuda, todo ministerio se canaliza por la iglesia local. Juntaron y enviaron a través de Pablo y de Bernabé. ¿Sí? Pero bueno, son marcas que tienen que estar en nosotros. ¿Está bien? Evangelismo, estar dispuesto a estar acompañados, no llaneros solitarios. Y
ser generosos. La última marca de hoy es algo que siempre vamos a remarcar en este púlpito: centralidad en Cristo y en el Evangelio. Fíjate ahí algunos versículos. Versículo 19. Fíjate el versículo 19. ¿Qué hablaban esos cristianos? La palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? La Biblia, en un sentido amplio, y en un sentido más particular y específico, ¿quién es la palabra? Desde el principio, o sea, siempre. Jesús es la palabra. Versículo 20. ¿Qué anunciaban? El Evangelio del Señor Jesús. La buena noticia del Señor Jesús. Claro, esa traducción dice del Señor Jesús, pero ahí dice el Evangelio del Señor Jesús. La buena noticia de Jesús. El anuncio es sencillo, queridos. No es venir a la iglesia que te va a ir bien y vas a tener trabajo y plata. No. El Evangelio es sencillo. Somos pecadores, estamos mal, pero Jesús nos rescató. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Tiene la mala y la buena, ¿no? La enfermedad y el remedio. Versículo 21. ¿Qué hacía la gente? Ahí dice mucha gente. Se convirtió y creyó. O sea, arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje. Arrepentite de tu pecado y cree en lo que hizo Jesús por vos. Versículo 23. Cuando vino a supervisar Bernabé, ¿qué vio? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que Él nos trata como no merecemos. Merecemos su castigo, pero Él nos perdona y nos da vida nueva. Evangelio. Versículo 24. ¿Qué pasó con una multitud? ¿Cómo lo describe ahí? ¿Con qué frase? Se agregó al Señor. Es decir, a partir de ahora estaba en Cristo, dentro de Cristo, pertenecía a Cristo. Eso es el Evangelio. Y esto me encanta, versículo 26. Ocurrió algo en Antioquía que en ningún otro lado ocurrió. ¿Qué fue? 26. Los empezaron a llamar cristianos. ¿Vieron cuando cantamos? Hoy lo cantamos. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Señor. ¿Qué significa su nombre ha puesto en ti? Que te llamás como Él. Sos cristiano, un pequeño Cristo. Así de identificado estás con Él. ¡Tremendo! Así como los cesarianos seguían al César, los herodianos seguían a Herodes, los peronistas siguen la doctrina de Perón. Así, los cristianos somos de Cristo. Y me encanta acá algo que cuenta Eusebio de Cesarea, un historiador antiguo, ¿no? Que relata de las Olimpiadas, de la época del Nuevo Testamento, pero relata de un cristiano francés que estaba siendo torturado por su fe en la persecución. Y querían sacarle datos mientras lo torturaban. ¿Vieron como en las películas de espionaje, no? A Tom Cruise le sacan toda la sangre hasta que diga algunas cosas. Bueno, querían sacarle datos a este cristiano, lo torturaban y le preguntaban, ¿tu nombre? Y él que decía, soy cristiano. ¿Tu nación? Y él que decía, soy cristiano. ¿Tu ciudad? Soy cristiano. ¿Sos libre o sos esclavo? Soy cristiano. Él se identificaba así y murió diciendo, soy cristiano. Porque yo pertenezco a Cristo, eso me identifica. Después soy argentino, venezolano y chileno, de izquierda, de derecha, de lo que fuere. Soy cristiano. Una identidad con el Evangelio, una centralidad en Cristo.
tremenda. Y queremos ser eso, una iglesia centrada en Cristo. Hay un gráfico ahí que me encanta cada tanto compartir. Podríamos hablar media hora de ese gráfico, pero para ser rápido, hay distintos tipos de iglesias, ¿no? Iglesias liberales, está allá en aquel sector, donde hay mucho amor, sí, pero no hay verdad, ¿no? O sea, en nombre del amor está todo bien, no hay límites, y eso confunde, ¿no es cierto? Dios acepta a toda persona, no importa lo que hagas con tu sexualidad, lo que pienses. Hay iglesias así, pero también hay iglesias del otro extremo, legalistas, donde hay verdad, sí, pero falta amor, ¿no? Entonces son todos palos o son todos códigos. Las mujeres no podés ponerte pollera, no podés pintarte. Y hay frustración porque nunca, siempre estás en deuda, no, tenés que ser constante con los diezmos. Hay superioridad moral de los que parece que cumplen, que critican a los que evidentemente están en falta, ¿no? Hay iglesias legalistas. Y también hay iglesias de las de abajo, ¿no? Donde yo le llamo un esoterismo, ¿no? Donde todo es show, todo es circo. Se habla mucho del poder de Dios, pero no de la verdad de Dios. Siempre lo que se busca es un milagro, algo nuevo, emociones, experiencias nuevas. Las emociones priman sobre la obediencia. No hay que estudiar la Biblia, no, porque es todo espíritu, ¿no es cierto? Como si compitieran espíritu y palabra. Bueno, en los tres hay cosas buenas, rescatables, digamos, pero no, el equilibrio te lo da el Evangelio de Jesús. Por eso siempre insistimos, queremos ser centrados en el Evangelio, en la cruz. Por supuesto que hay algo buenísimo ahí abajo del fervor pentecostal y la oración. Por supuesto que hay algo buenísimo de estas iglesias liberales, de incluir a gente rara que está estigmatizada por la iglesia ortodoxa tradicional. Por supuesto que hay algo bueno en las iglesias legalistas en el sentido de que son defensores de lo que Dios pide, pero el Evangelio de Jesús es el que da el equilibrio, ¿sí? Verdad en amor, centrados en Él. Bueno, esto es para trabajarlo, hay muchísimo ahí detrás, ¿no? Pero, ¿me explico más o menos a dónde vamos? Una iglesia que evangeliza en forma atrevida, una iglesia que es generosa, que trabajamos en equipo, no nos cortamos solos, ¿no? Y que estamos siempre centrados en el Evangelio del Señor Jesús. Con evangelismo intrépido, me acordaba de George Whitefield, ¿tienen ese nombre? Un predicador famoso, sí, ¿no? Del siglo XVIII. Predicaba al aire libre y predicaba con fervor. Dice que una vez alguien le dijo, ¿para qué lo vas a escuchar a ese hombre si vos no crees en eso? Y esta persona le dijo, es verdad, pero ¿sabés por qué lo voy a escuchar? Porque él sí cree en eso. O sea, era tan poderoso y convencido en cómo predicaba y con tanta pasión que la gente iba a escucharlo. Bueno, que seamos así. Que el Señor renueve eso a nosotros, porque si no lo tenemos, no lo podemos fabricar, queridos. No podemos salir de acá y decir, bueno, ahora voy a ser evangelista intrépido y voy a ser generoso. Eso si no lo fabrica el Señor en tu corazón, no podés con vos mismo. Oramos al Señor, le pedimos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia de Antioquía. En este relato vemos que apenas empezaba a existir, pero ya hablaba de ti. Tenía amor en sus miembros, al punto que se ayudaban unos a otros, ayudaban a los más necesitados, al punto que la gente los llamó cristianos, porque eran seguidores tuyos con clara evidencia. Señor, trabaja eso en nosotros. Como iglesia queremos que hagas eso en nosotros.
A cada hermano que está acá hoy, queremos que hagas eso en nosotros. Y como iglesia tuya en Argentina, en el mundo, queremos que hagas eso en nosotros. Señor, seguí usando tu palabra y imprimiéndola en los corazones y las mentes nuestras. Te adoramos, Señor. Gracias. Te necesitamos. Pedile ahí al Señor, Señor, ayúdame a hablar de ti a otros. Señor, ayúdame a ser generoso con otros. A no mirar mi necesidad nada más, mirar las necesidades de otros. Sabes que cuando miramos las necesidades de otros, las nuestras las vemos más pequeñas. Señor, ayúdame. Pedile al Señor. Renova eso en nosotros. Gracias, Dios. Tené compasión y trabaja en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.